Hay un lugar donde el dinero de la extorsión se convierte en ofrenda, donde los billetes que una familia pagó bajo amenaza de muerte entran por la puerta trasera de una habitación y salen por la puerta principal como donación voluntaria de un fiel, donde la contabilidad del crimen se mezcla con la contabilidad de los diezmos hasta que nadie puede distinguir cuál es cuál, donde el hombre con la Biblia en la mano derecha tiene el teléfono de la ranfla guardado en el bolsillo izquierdo. Durante décadas, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala y en las iglesias evangelistas de Los Ángeles, Houston y las colonias latinas de Virginia y Nueva York, la MS-13 encontró el mecanismo de lavado más perfecto que el crimen organizado haya descubierto en Centroamérica. No fue un banco en las Islas Caimán, no fue una empresa fantasma en Panamá, fue una iglesia con sillas plásticas, un pastor con micrófono y una congregación que creía genuinamente que estaba dando su dinero a Dios. Esta es la historia del brazo espiritual de la MS-13, las iglesias que nadie investigó, los pastores que nadie quiso tocar. Esto es Punto de Impacto. Para este documental revisamos los expedientes judiciales de la ATIC y la Fiscalía de Honduras en casos de pastores vinculados a extorsión entre 2019 y 2024, los registros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre lavado de dinero a través de organizaciones religiosas en el corredor centroamericano, la investigación transnacional publicada por Infobae en colaboración con 9 países sobre el uso de iglesias para blanqueo de capitales, los informes del Financial Crime Academy sobre el mecanismo de exención fiscal eclesiástica en América, las investigaciones de Insight Crime sobre la evolución financiera de la MS-13 y los testimonios de fiscales guatemaltecos y hondureños sobre los obstáculos para investigar organizaciones religiosas. Todo lo que vas a escuchar tiene fuente. Las fuentes están en la descripción de este video. Y si alguna vez fuiste a una iglesia en tu colonia en Honduras, en El Salvador, el área de Los Ángeles o de Virginia, y el pastor conocía a todo el mundo por nombre, sabía exactamente qué familia podía pagar más en el diezmo y cuál estaba atrasada en la renta de la colonia. Si alguna vez viste llegar a alguien con tatuajes en el cuello a sentarse en la primera fila del templo y el pastor lo saludó como a un hermano especial. Si alguna vez te preguntaste de dónde salía el dinero para construir ese templo nuevo en un barrio donde nadie tenía para comer, este video es para vos. Para entender por qué la MS-13 eligió las iglesias como mecanismo financiero central, hay que entender primero una realidad, que los investigadores de crimen organizado conocen desde hace décadas, pero que los gobiernos centroamericanos siempre han sido reacios a enfrentar, públicamente. Las iglesias son el vehículo de lavado de dinero más difícil de investigar del mundo. No es una opinión, es la conclusión de Marcus Owens, exdirector de la División de Organizaciones Exentas del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos, el organismo que supervisa a las iglesias en ese país. En una investigación transnacional que involucró a 9 países de las Américas, Owens explicó el problema con una claridad que ningún político centroamericano hubiera querido ver publicada. Investigar a los pastores y a las iglesias por posibles delitos financieros presenta retos que no existen en ningún otro tipo de investigación. Cuando investigas las iglesias, estás sugiriendo un comportamiento inapropiado por parte de un grupo que muchos en la sociedad admiran. Y la pregunta no es si la investigación está bien fundamentada o no. La pregunta es si alguien va a querer pagar el costo político de hacerla. Sara Sandoval, fiscal guatemalteca especializada en lavado de dinero, fue aún más directa. Según su testimonio en esa misma investigación, las pesquisas de posible lavado de dinero a través de iglesias, incluso cuando se producen, rara vez dan fruto. El dinero es muy difícil de rastrear. Los donantes son voluntarios. Los montos son variables. No hay factura que justifique ni destino que obligue. La ofrenda es, por definición legal en la mayoría de los sistemas jurídicos centroamericanos, un acto de fe. Y la MS-13 entendió eso antes que cualquier autoridad. El mecanismo tiene 4 niveles, y cada nivel es más difícil de detectar que el anterior. El primer nivel es el más simple. Un pandillero se convierte. Llega a una iglesia ya establecida, se arrodilla, llora, da su testimonio de transformación. La congregación lo recibe. El pastor lo presenta como ejemplo de redención. Y de repente, el hombre que la semana anterior cobraba extorsión en la colonia tiene acceso a una red de confianza institucional que le abre puertas que el crimen nunca podría abrir. La iglesia es una credencial social. Un pandillero convertido puede hablar con el alcalde, con el director de la escuela, con el jefe policial del barrio, sin levantar sospecha.
Puede llevar mensajes, puede facilitar reuniones, puede mover dinero. El segundo nivel es más sofisticado. El pandillero no solo asiste a la iglesia, la controla, financia al pastor, le paga el alquiler del local, los equipos de sonido, las sillas, el sistema de iluminación y a cambio, el pastor hace lo que el financista le pide. No necesariamente cosas grandes. A veces solo abrir las puertas del templo a ciertas horas. A veces solo no hacer preguntas sobre quién entra y quién sale con qué. A veces solo ser el receptor formal de ciertas transferencias que necesitan. Un destinatario con nombre limpio. El tercer nivel es cuando la pandilla construye su propia iglesia. Esto no es metáfora. Esto está documentado. Según la investigación transnacional de Infobae, que involucró a periodistas en 9 países, individuos vinculados al crimen organizado en Centroamérica crearon sus propias congregaciones desde cero. Se autoproclamaron pastores y utilizaron la figura legal de la organización religiosa para justificar el flujo de efectivo, que de otra manera habría sido imposible de explicar. El cuarto nivel es el más transnacional. Las iglesias en la diáspora centroamericana en los Estados Unidos reciben remesas desde Centroamérica, etiquetadas como donaciones para el ministerio. Ese dinero entra limpio al sistema bancario estadounidense porque proviene de una organización religiosa registrada. Dentro de Estados Unidos, ese dinero se usa para comprar propiedades, vehículos, o simplemente se convierte en transferencias legítimas hacia otras cuentas. El efectivo sucio de la extorsión en San Pedro Sula llega limpio a una cuenta bancaria en Los Ángeles. El caso más documentado de pastor vinculado a extorsión pandillera en Honduras ocurrió en agosto de 2021 en la colonia Flor del Campo, en Tegucigalpa. El pastor Tito Cruz Cruz era el líder de la iglesia Senderos de Luz, una congregación establecida, con años en el barrio, con un local conocido sobre el anillo periférico de la capital. Los feligreses lo conocían, confiaban en él. Cuando la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas llegó al local y lo arrestaron, algo ocurrió que resume perfectamente la profundidad de la cobertura que las iglesias ofrecen al crimen. Decenas de miembros de esa iglesia protestaron. Llegaron a los juzgados con pancartas. Gritaron que el pastor Cruz Cruz era inocente, que a él lo habían agarrado porque alguien había prestado su número de teléfono sin su conocimiento, y por ese número extorsionaban. La investigación policial contaba una historia diferente. Los agentes tenían el historial de transacciones del registro bancario del pastor. Tenían evidencia de que solicitaba pagos en concepto de extorsión a través de billeteras electrónicas. La Fuerza Nacional Antimaras no llega al local de un pastor con operativo completo, porque alguien le prestó el número. Pero el dato más revelador de ese caso no es la captura, es la reacción de los feligreses. Personas que genuinamente no creían que su pastor pudiera ser lo que la policía decía que era. Personas que durante años habían visto en ese hombre a un guía espiritual, no a un operador del crimen. Esa es la cobertura perfecta. No la que construís de afuera, la que construís desde adentro, en el corazón de las personas que te conocen. El caso más extremo documentado en la región no ocurrió en Honduras sino en Guatemala. Y no fue exactamente un pastor de la MS-13 sino algo más revelador. Un narco que financiaba pastores de manera sistemática. Juan Alberto Ortiz López, conocido como Chamalé, dominó el tráfico de drogas en la costa del Pacífico de Guatemala durante 2 décadas. Menos conocido era su papel de mecenas religioso. Llevaba dinero y materiales de construcción a pastores de distintas congregaciones en su zona de influencia. Los construía templos, los financiaba, y los pastores, agradecidos por la generosidad del hermano Juan, como lo llamaban, le devolvían lo más valioso que podían darle: acceso, confianza, legitimidad institucional dentro de sus comunidades. Chamalé fue eventualmente extraditado a los Estados Unidos, donde enfrentó cargos por narcotráfico. Pero los pastores que construyó con su dinero siguieron predicando. Los templos que levantó con ganancias del tráfico de drogas siguieron abiertos. Las congregaciones que lo llamaban hermano Juan nunca supieron, o prefirieron nunca saber, de dónde venía el dinero que les había construido la casa de Dios. En los Estados Unidos, el mecanismo tiene una dimensión adicional que ninguna autoridad centroamericana puede controlar. Las organizaciones religiosas en los Estados Unidos están exentas de revelar información financiera al Servicio de Impuestos Internos. No tienen que presentar el formulario 990, que documenta todo el dinero que entra y sale de una organización. Esa exención, que existe para proteger la libertad religiosa, se convierte en el escudo más efectivo que el lavado de dinero puede tener dentro territorio estadounidense.
Una iglesia evangelista en el área metropolitana de Los Ángeles puede recibir transferencias internacionales catalogadas, como donaciones desde Honduras, El Salvador o Guatemala. Puede hacer pagos catalogados como gastos ministeriales. Puede comprar propiedades catalogadas como expansión del ministerio. Y el IRS no tiene mecanismos específicos para supervisar si esas transacciones son genuinamente religiosas, o si son el último eslabón de una cadena de lavado que empezó con la extorsión de una familia en Chamelecón. Según la investigación transnacional de 9 países publicada por Infobae, este es el escenario que las autoridades antilavado en América Latina identifican como uno de los más difíciles de combatir en la región, no porque las autoridades no lo sepan, sino porque investigarlo requiere cruzar fronteras, cruzar jurisdicciones, y en el caso de las iglesias en Estados Unidos, enfrentarse a las leyes de libertad de culto que hacen que cualquier investigación sea inmediatamente cuestionada como persecución religiosa. La MS-13 no descubrió esto por accidente. Lo aprendió observando cómo el crimen organizado más sofisticado del continente, los grandes carteles mexicanos y colombianos, habían utilizado durante décadas las mismas estructuras, y lo adaptó a su escala, a su territorio, a sus colonias. El caso de Eric Zúñiga resume todo lo que estamos describiendo en una sola trayectoria vital. Zúñiga era un narcotraficante en ascenso en el departamento de San Marcos, Guatemala, cuando se hizo evangélico de la iglesia Betania. La conversión le abrió puertas. Con el respaldo de esa comunidad religiosa, salió elegido alcalde del municipio de Ayutla en 2008. Siendo alcalde, en 2012 creó su propia iglesia. La llamó Ministerios Restauración y Paz. Predicaba, daba testimonios. Tenía una congregación que lo admiraba. Mientras tanto, según las autoridades que años después investigaron su caso, los bienes inmuebles que acumuló fueron adquiridos con fondos turbios. El alcalde pastor narcotraficante utilizó su canal religioso para legitimar capital que no tenía origen legal. Según los registros del Financial Crime Academy, fue acusado de blanquear al menos 1.4 millones de dólares a través de esa estructura. Apareció muerto en una prisión de los Estados Unidos. Pero antes de morir, demostró algo que la MS-13 ya sabía, y que las autoridades centroamericanas siguen siendo incapaces de enfrentar sistemáticamente, que en Centroamérica, el traje de pastor es el disfraz más seguro que puede usar un hombre del crimen organizado. Más seguro que el uniforme policial, más seguro que el traje de abogado, más seguro que el cargo municipal, porque cuando capturas a un pandillero nadie protesta. Cuando capturas a un pastor, sus feligreses llegan al juzgado con pancartas. Hay un dato que las fiscalías de Honduras y Guatemala admiten en privado, y que casi ninguna admite en público. Las investigaciones sobre lavado de dinero a través de iglesias, cuando se inician, se enfrentan a un obstáculo que no existe en ningún otro tipo de caso. No es la falta de evidencia. No es la complejidad del seguimiento del dinero. Es la presión social y política que genera investigar a un líder religioso. En una región donde el evangelismo tiene décadas de crecimiento exponencial, donde en algunos barrios de San Pedro Sula o de Tegucigalpa hay más iglesias evangelistas por cuadra que tiendas de abarrotes. Tocar a un pastor es tocar a una figura de autoridad moral que en esas comunidades tiene más influencia cotidiana que cualquier alcalde o diputado. Los pastores bautizan a los hijos, acompañan los velorios, visitan a los enfermos, median los conflictos vecinales. En los barrios que más sufrieron el control pandillero, en muchos casos los pastores eran las únicas figuras que podían entrar y salir del territorio, sin que nadie los detuviera. Esa capacidad de movimiento, esa impunidad social, era exactamente lo que la MS-13 necesitaba de ellos, y los que abusaron de ella, los que la intercambiaron por financiamiento, por protección, o simplemente por sobrevivir en un territorio donde decirle que no a la pandilla era firmar tu propia sentencia de muerte. Construyeron durante décadas el canal financiero más efectivo y menos investigado de toda la estructura criminal. Lo que el régimen de excepción en El Salvador reveló cuando los investigadores empezaron a analizar la estructura financiera de la MS-13 desmantelada. Fue algo que confirmó lo que muchos sabían, pero pocos habían podido documentar con expedientes judiciales. La pandilla no solo tenía una red de extorsión, tenía una red de legitimación financiera. Y esa red usaba a las iglesias, a los abogados, a los líderes comunitarios y a los periodistas de la misma manera que una empresa legítima usa a sus departamentos, cada uno con una función específica dentro de un sistema más grande. Los pastores eran el departamento de lavado. Los abogados eran el departamento legal. Los líderes comunitarios eran el departamento de administración territorial.
Los periodistas eran el departamento de comunicaciones. Cuando el régimen de excepción desmanteló la cúpula, no desmanteló solo a los hombres armados, desmanteló toda esa infraestructura paralela. Y en los registros que los investigadores encontraron en los teléfonos incautados durante los operativos, aparecieron nombres de pastores, números de iglesias, transacciones clasificadas como donaciones, propiedades compradas a nombre de organizaciones religiosas. Honduras y Guatemala no han hecho ese trabajo todavía. En esos países, los pastores vinculados al crimen siguen predicando. Las iglesias construidas con dinero de extorsión siguen abiertas. Las transferencias disfrazadas de remesas ministeriales siguen fluyendo desde Los Ángeles y Houston hacia cuentas que nadie supervisa. El dinero de la extorsión sigue convirtiéndose en ofrenda, y la congregación sigue aplaudiendo cuando el pastor pide que den con generosidad al Señor. Si llegaste hasta acá es porque querés entender de verdad cómo funciona este mundo. No la versión que te cuentan en 30 segundos, la historia completa, con el mecanismo, con los casos, con los nombres que nadie quiere pronunciar en público. Eso es Punto de Impacto. Suscríbete y activa la campana. La semana que viene, otra historia que el sistema preferiría que no supieras.